Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema número 3, segunda parte, el cual se titula Bases químicas de la herencia. Autoduplicación semiconservativa del ADN y de los cromosomas. La autoduplicación es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica, y de esta manera de una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo al mecanismo de semiconservativa. Los científicos Watson y Crick durante sus investigaciones encontraron algo muy interesante y encontraron que existían restricciones, que no solo las purinas no podían enlazarse con las purinas y que las pirimidinas no podían hacerlo con las pirimidinas debido a la configuración de la molécula, sino que la adenina podía enlazarse solo con la timina y que la guanina solo se podía enlazar con la citosina. En el momento de la duplicación de los cromosomas, la molécula del ADN se abre gradualmente, recordando la estructura del ADN, que se había dicho que es como la forma de una hélice, como una escalera, como que si agarráramos una escalera y la enroscáramos, ¿ok? Entonces, cuando entra el ADN en este proceso de autoduplicación, esta comienza a separarse por los puentes de hidrógeno, recordando que estaban unidas por hidrógeno, puentes de hidrógeno. Los dos cordones se separan y se forman otros nuevos a lo largo de cada uno de los viejos, utilizando las materias primas de la célula. Un ejemplo, si el cordón viejo se encuentra la adenina, únicamente la adenina se podrá acoplar a ella y en su lugar correspondiente dentro de la nueva hélice que se está formando. Si una guanina aparece, se podrá solamente enlazar con una citosina, y así sucesivamente. Se denomina autoduplicación semiconservativa porque cada molécula de ADN se duplica y origina dos moléculas hijas, las cuales conservan una hélice y cordón de la molécula madre y sintetizan una hélice nueva, de modo que se forman dos moléculas hijas exactamente iguales. Existieron muchos científicos y cada uno de ellos fue aportando nuevas ideas y cada uno de ellos fueron realizando sus propios experimentos. Tenemos a Mendelssohn y Stagg. Ellos hicieron experimentos con una bacteria de Escherichia coli y confirmaron la siguiente hipótesis, que los cromosomas están constituidos por moléculas de ADN, principalmente además de otras sustancias, y que toda la información pasa de una generación a través del ADN que constituyen los cromosomas. Es importante reconocer los aportes de cada uno de estos científicos y que la duplicación de los cromosomas, lo mismo que el del ADN, es semiconservativa, puesto que cada cromátida origina un duplicado complementario. Luego, en los cromosomas, como el ADN, después de la duplicación, una cromátida o una cadena vieja permanece, mientras la complementaria es totalmente nueva, como lo podemos observar en nuestra diapositiva. Vemos cómo en este esquema se representa el mecanismo de la autoduplicación semiconservativa de los cromosomas. Podemos observar que cada hélice o cordón original procedente de la molécula madre origina una hélice complementaria. El ADN como portador de la información genética. El modelo de Watson y Crick también demuestra claramente de qué manera la molécula del ADN es capaz de llevar información genética. La información está codificada en la secuencia de las bases y es posible cualquier secuencia de las cuatro parejas, de la adenina con la timina, de la guanina con la citosina. El ADN es el encargado de almacenar y transmitir con gran exactitud las instrucciones necesarias para que cada célula sea lo que es a través de la acción de las proteínas. Todo este cúmulo de información tiene que poder pasar de generación en generación, o sea, de las células madres a las hijas, de forma tal que los individuos tengan la información necesaria para poder vivir.
Ácido ribonucleico o ARN. El ARN es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos y está presente en las células procariotas y eucariotas. El ARN celular es de forma lineal y tiene una sola cadena, pero en el genoma de algunos virus se presenta con dobles hebras. Este es en el caso de solamente algunos tipos de virus. El ARN posibilita la síntesis de proteína, ya que el ADN contiene la información genética y el ARN permite que esta información sea comprendida por la célula. Esto da a entender que el ADN no trabaja por sí solo, trabaja en conjunto con el ARN. Entre las características del ARN tenemos que el nucleótido de una cadena de ARN tendrá ribosomas, un azúcar de 5 carbonos, también tiene bases nitrogenadas y un grupo de fosfato. El papel de las moléculas del ARN en la transmisión del código se estudió cuando los científicos Mendelssohn y Stanley realizaron un experimento rompiendo células de Escherichia coli, siendo esto una bacteria de la flora intestinal. Ellos separaron sus componentes en varias fracciones y se pudieron percatar que habían 3 formas de ARN. También se comprobó que uno de los principales requerimientos para la síntesis de proteína era la presencia de los ribosomas. Los ribosomas están formados por proteínas y ARN. Esta forma de ARN se denominó ARN ribosómico, que sería ARNR. Un segundo tipo de ARN que se descubrió que intervenía en la síntesis proteica era el ARN mensajero. Este tipo de ARN se abreviaba como ARNM. El tercer tipo de ARN era necesario para la síntesis proteica y se denominaba ARN de transferencia. Sería ARNT. Factor transformador. En 1928, el bacteriólogo de sanidad Frederick Griffith estudió la posibilidad de desarrollar una vacuna contra el neumococcus que ocasionaba la neumonía. Esta bacteria se llama Diplococcus pneumoniae. Griffith encuentra que este neumococo era la causante de la enfermedad y se presentaba en 2 cepas, la cual vamos a llamar la cepa S y la cepa R. La cepa S son bacterias lisas, virulentas y no tienen cápsula. La cepa R son bacterias rugosas, no virulentas y sin cápsula. Griffith, dentro de su experimento, trabajó con ratones. Él inyectó a los ratones a ver qué sucedía. Él agarró el primer ratón y lo inyectó con la bacteria R no virulenta, dando como resultado que el ratón vivió. Años después del experimento de Griffith, los científicos Every y MacLeod en 1943 quisieron ver qué había transformado las bacterias no virulentas en virulentas, como pasó en el experimento de Griffith. Ellos tomaron esas bacterias virulentas, las atenuaron con calor y las purificaron. Y separaron cada una de sus partes, o sea, los componentes con los cuales estaban formadas estas bacterias. Y luego cada componente por separado los trabajaron. Estos componentes eran los polisacáridos, los lípidos, el ARN, las proteínas y el ADN. Cada componente por separado lo pusieron en un medio de cultivo, donde existían las bacterias R, que eran las no virulentas. Querían ver cuál de estos componentes era el que transformaba las bacterias no virulentas a virulentas. Cuando pusieron los polisacáridos en las bacterias rugosas, estas seguían siendo no virulentas. Luego siguieron con los lípidos, dando como resultado no virulentas. Continuaron con el ARN y dieron no virulentas. Las proteínas dieron no virulentas. Cuando colocaron el ADN en las bacterias, estas se transformaron en virulentas. Así corroboraban el experimento o la experiencia de Griffith en 1928, dando como resultado que el factor transformante era el ADN.
Los virus y las bacterias en el progreso de la genética. En 1952, los científicos Alfred Helmholtz y Mary Chase realizaron una serie de experimentos que ayudaron a confirmar que el ADN es material genético. En sus experimentos, Helmholtz y Chase demostraron que los bacteriófagos están compuestos por proteínas y ADN. Los bacteriófagos, también conocidos como fagos, son virus que infectan a las bacterias. Estos se unen a la bacteria patógena, la huésped, le introducen su material genético y se replican en su interior y luego la destruyen. Helmholtz y Chase llegaron a la conclusión, después de realizar sus experimentos, que únicamente el ADN de los bacteriófagos estaba relacionado con los procesos de replicación y que las proteínas no podían ser el material hereditario. En cuanto al ciclo de los bacteriófagos, consiste en que en los virus el azufre se encuentra solo en la proteína de la cubierta protectora, mientras que el fósforo se encuentra en el ADN de la cabeza. Si se hace crecer el virus en presencia de azufre radioactivo y fósforo radioactivo, se verá que la proteína permanece fuera de la bacteria y el ADN penetra en ella. El virus se adhiere a la pared de la célula bacteriana, le inyecta su ADN, el cual penetra en la bacteria. Este ADN ha sido marcado con fósforo radioactivo, se reproduce en el interior de la bacteria y produce nuevos fagos o virus en sus respectivas cubiertas proteínicas. La célula se rompe y quedan libres los virus para iniciar nuevamente este proceso de infección. Otro científico que a través de sus aportes y estudios ayudó a dar soporte a la teoría y a los experimentos de Helmholtz y Chase fue Alfred Minsky. Él realizó una serie de cuidadosos estudios demostrando que en general las células de los tejidos de cualquier especie dada contienen igualmente cantidades de ADN y que las principales excepciones son los gametos, que de manera regular contienen exactamente la mitad del ADN que las otras células de la misma especie. También tenemos al científico Irwin Chargaff. Este investigador realizó el contenido de las purinas y pirimidinas del ADN de muchos tipos de diferentes seres vivos y encontró que las bases nitrogenadas no están en las mismas proporciones. Él observó que la molécula de ADN puede tener una composición enormemente variada. Sin embargo, las proporciones de las 4 bases nitrogenadas son las mismas en todas las células de una especie dada. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos tenemos la adenina con la timina, la citosina con la guanina. Pero esto también puede variar, porque también puede ser la timina con la adenina y la guanina con la citosina. Esto puede variar, pero siguen siendo las mismas bases nitrogenadas. A continuación, deben responder las siguientes actividades en sus cuadernos. Número 1. Expliquen qué consiste la autoduplicación del ADN. Número 2. Realiza una ilustración de la molécula ARN describiendo su estructura. Número 3. Diga qué consistió el experimento de Frederick Griffith. Y número 4. Explique la función del ARN en las células. Bueno, jóvenes, nos vemos en un próximo encuentro.